Buenas tardes, soy la doctora Flavia Sarquís y quiero darle las muchas gracias por invitarme a este ciclo de actualización de Fundación Farquim, que tanto hace por la educación médica continua. En esta ocasión me convocaron a traerles lo que son las novedades de un método que ha llegado para quedarse en la práctica diaria y que es la mamografía doble energía con contraste. Este método nos permite realmente tener lo que es la habilidad morfológica y la detección también de lo que son las lesiones gracias a su vascularización. Este método nos ha traído mejoras en lo que es la mayor certeza en detectar o diagnosticar lesiones que no están evidenciadas por los métodos que no utilizan contraste endovenoso. Como sabemos, el flujo de contraste, otra de las ventajas, es que no se encuentra alterado por la compresión y tampoco se encuentra limitado por la densidad mamaria. Puede ayudarnos entonces o contribuye a resultados más precisos para el diagnóstico y la estadificación, especialmente en entornos con recursos más limitados. ¿Cuál es el principio que utiliza? Bueno, mostrar la vascularización de aquellas lesiones que realmente tienen mayor neoangiogénesis. Sabemos que cuando un grupo de células tumorales alcanza un cierto tamaño, necesita más nutrientes para crecer. Al liberar factores proangiogénicos, se inducen nuevos vasos y estos vasos van a tender a tener una capa endoepitelial anormal que permite que los agentes de contraste, en este caso yodo, puedan filtrar en el tumor y en el intersticio causando el realce que nosotros visualizamos. La realidad es que la mamografía de la energía con contraste fue aprobada por la FDA basada en el principio de la sustracción digital de dos imágenes, demostrando el principio fisiológico que las membranas en los vasos malignos son vasos más permeables al material de contraste endovenoso por el rápido crecimiento tumoral. Requiere la inyección de un material de contraste, aproximadamente 1.5 mililitros por kilo de medio de contraste a base de yodo, sin exceder los 150 mililitros a una velocidad de 3 mililitros segundo. ¿Qué logramos? Mejorar la información fisiológica y complementar la información morfológica obtenida en una mamografía 2D o incluso en una mamografía 3D. El contraste se va a concentrar ¿dónde? En donde la lesión tiene vasos de neoangiogénesis, es decir, donde la lesión es sospechosa, y hace de esta forma, en una forma rápida y fácil, que la lesión ilumine en la parte contrastada. De esta forma, el tejido normal no realza o solo realza muy poco. ¿Cómo es la forma en la cual se realiza el método? Se realizan dos imágenes consecutivas en baja y alta energía, tanto de la derecha como de la izquierda. Hay diferentes protocolos, hay algunos centros que comienzan con la mama patológica o la mama a estudiar, pero esto realmente no es tan estricto. Y hay algunos centros que incluso hacen una imagen posterior para tener una imagen más tardía para el realce del contraste endovenoso. Es decir, que en 4 simples pasos, en la misma instalación, con el mismo equipamiento, utilizando la inyección de un contraste endovenoso, logramos adquirir imágenes e inmediatamente la revisión de las incidencias tomadas. ¿Cómo funciona entonces? Se hacen las imágenes de baja energía, que son similares a una mamografía estándar, luego las imágenes de alta energía, que usan filtro de cobre en exposición de 45 a 49 kilovolts, y las imágenes recombinadas son imágenes en exactamente la misma posición. Solamente las incidencias de baja energía y las recombinadas se van a almacenar. Baja energía, alta energía, logrando luego de este proceso una recombinación o una sustracción, realzando solamente las lesiones que tienen avidez por la sustancia de contraste. El escenario, sin usar estudios funcionales, es que realmente muchas veces hay muchas dudas o hay lesiones enmascaradas por la densidad glandular. Entonces, con imágenes funcionales podemos reevaluar toda la mama y esto nos ayuda a visualizar lesiones que realzan solamente al contraste endovenoso. La realidad es que esto es muy rápido, logramos tener en pocos minutos una imagen
bilateral, al igual de la que estamos acostumbrados. En cuanto a la dosis de radiación, sabemos que está aumentado y depende de los fabricantes. Esta dosis puede aumentar entre un 20 al un 80%, pero siempre por debajo de los límites permitidos. Los contrastes utilizados, sabemos que para resonancia se utiliza el gadolinio, sabemos que para este método estamos presentando que se utiliza iodo hipoosmolar. Las reacciones realmente hoy por hoy con los contrastes utilizados son leves y bastante intermitentes o poco frecuentes. La realidad es que debemos estar preparados para esto y todo en cualquier centro que se realice una práctica con material de contraste deben contar el personal o el usuario un entrenamiento para poder actuar ante un caso de alguna reacción adversa, que realmente al día de hoy son muy raras, pero debemos estar preparados para. La mamografía doble energía con contraste va a dar solución a aquellas limitaciones de la resonancia, desde los costos, la claustrofobia, hay hasta más de un 25% de pacientes de alto riesgo que deberían hacerse resonancia para poder detectar precozmente alguna lesión que no se la pueden realizar por la claustrofobia, o aquellas pacientes que tengan implantes metálicos, o aquellas pacientes que tengan alergia al gadolinio, o aquellas pacientes que realmente tengan falta de accesibilidad, o también un tema que los últimos años preocupó bastante fue los depósitos de gadolinio en el sistema nervioso central. De nuevo, acá presentamos lo que hablábamos antes, que lamentablemente hay una población de alto riesgo que debe hacerse, de acuerdo a las guías internacionales de cuidado de la salud mamaria, resonancia magnética y que por la claustrofobia hasta en un 25% no se lo pueden realizar. Entonces, estamos frente a un método que va a tener similar capacidad diagnóstica que la resonancia, pero que puede obviar muchas de las limitaciones, ¿sí? Se realiza en el mismo centro, la paciente está acostumbrada a hacérsela, el entrenamiento tanto para el técnico como para el médico es muy rápido, no tiene una curva de aprendizaje tan exigente, por así llamarlo, y realmente es un método que puede estar mucho más accesible y disponible. Tenemos cuestiones similares con la resonancia, como lo que es el realce de fondo, mínimo, leve, moderado o marcado. Sabemos también que por todas las bondades que estamos presentando, en los últimos años ha ido siendo cada vez más adoptado en el mundo, incluso en unidades que cuentan con resonancia mamaria y eh, con muy buena expertise. En cuanto a indicaciones, sabemos que ha costado mucho incorporar a la resonancia mamaria en la práctica diagnóstica, pero los cirujanos, los mastólogos, los ginecólogos realmente cada vez más tienen un interés creciente en la mamografía de energía con contraste porque es de fácil interpretación. Y esto también nos ayuda en lo que es poder ofrecer un método que sea fácil, rápido, accesible, con similares indicaciones que la resonancia, pudiendo reservar a la resonancia para aquellas pacientes que realmente solo se beneficien con la capacidad diagnóstica de las mismas, ¿sí? Entonces, por todo esto, cada vez son más las indicaciones de la mamografía de la energía con contraste como la solución de problemas o el diagnóstico definitivo de hallazgos inconclusos, la detección de lesiones ocultas y evaluación prequirúrgica del cáncer de mama, la estadificación, la evaluación de la mama densa, también poder detectar a un primario desconocido, evaluar la multicentricidad, multifocalidad, bilateralidad, estadificación del carcinoma in situ para excluir el componente invasivo, evaluar la respuesta al tratamiento neoadyuvante, valorar los márgenes post un tratamiento conservador, detección de la recidiva de cáncer después del tratamiento, incluyendo aquellos con reconstrucción tisular postoperatoria, diferenciar entre cicatriz y recidiva, evaluar lesiones que son muy difíciles de categorizar, como esas que quedan dudas entre un barra 3, un barra 4. De esta forma podríamos reducir los procedimientos intervencionistas innecesarios. También podemos ofrecer una solución a aquellas no candidatas a resonancia, aquellas no candidatas a resonancia por claustrofobia o por implantes metálicos, como decíamos anteriormente,
La evaluación de mujeres de alto riesgo está en estudio y creo que la investigación nos va a dar la respuesta. Y también lo que ha sido y está ganando de a poquito un lugar privilegiado es poder ofrecer un método con contraste endovenoso para guiar los procedimientos intervencionistas de aquellas lesiones que solamente se ven por este tipo de estudios. Ventajas, todas las que estamos diciendo, desventajas, como hablamos, algunos falsos negativos por los tumores que son poco vascularizados, la evaluación de microcalcificaciones, si bien si realza la zona, puede ser un método de valor y contamos con la ventaja que tenemos la mamografía en baja energía de base. Si algún área de microcalcificaciones no realza, pero eso de sospecha morfológica, hay que biopsiarla por ese método. Las lesiones que se pueden ser falsas positivas, como los fibroadenomas, el realce de fondo, al igual que la resonancia, puede ser una desventaja, pero se está viendo que para la mamografía de doble energía con contraste, esta desventaja es menor que para la resonancia. Obviamente aquellas pacientes que tienen la limitación al contraste iodado por alergias. En cuanto a las prótesis y los siliconomas o complicaciones de prótesis, no es un impedimento formal. De hecho, se puede usar como recurso para aquellas pacientes que no pueden hacerse resonancia, pero por un tema de artefacto técnico no sería el primer método de elección. Están empezando lo que es la accesibilidad del método de biopsia, pero se está haciendo experiencia del mundo cada vez más creciente. Contemplar la radiación, aunque está por debajo del límite permitido, y como todo método que utiliza contraste, exige un consentimiento informado. El beneficio para las mujeres, la verdad, cada vez son más. De hecho, hay trials que hablan de la mejora de la experiencia de la paciente con este método versus resonancia, como es algunos ensayos como el RACER que está siendo concluido. Es un examen muy similar a la mamografía, con la cual la mujer ya está familiarizada, se realiza solo en 7 minutos. El equipo es dedicado a mama, entonces es muy fácil, tanto para la técnica como para la paciente, poder adherir al método porque lo conoce. Y por todo esto, tanto los personales de salud como los centros han ido aumentando cada vez más la creciente satisfacción. Ejemplos que nos pueden llegar a ayudar, como en estas mamas que realmente son de muy difícil diagnóstico porque enmascaran las lesiones, como las mamas densas, siempre nos quedan dudas, tanto por mamografía como por ecografía, e incluso en ecografías que pueden llegar a mostrar lesiones de sospechas, quedan dudas si realmente se deben a la interposición de un tejido fibroglandular muy concentrado o si son lesiones verdaderas. Podemos aplicar mamografía doble energía con contraste, viendo que no realza nada, y esto incluso con confirmación histológica dio que realmente la verdad la tenía la mamografía doble energía con contraste y que no había lesión sospechosa. En cuanto a evidencia, cada vez son más trials los que están en curso. La realidad es que el rendimiento diagnóstico de la mamografía convencional, incluso en poblaciones de pacientes de baja prevalencia, como las derivaciones de screening, francamente hay mucho todavía lesión no detectada, por eso es menester nuestro poder trabajar con estos métodos que pueden cambiar realmente, o es un cambio de juego para la práctica diaria. Hay bastante preocupación por el cáncer de intervalo y vemos que también si pudiéramos aportarle a determinada población métodos funcionales podrían disminuir. Incluso la podemos utilizar en población o en indicación que hasta ahora era resorte de la resonancia, como decíamos antes. Por ejemplo, la extensión de la enfermedad. Podemos contar con un método fácil, de no tanto costo, con una curva de entrenamiento mucho más rápida, en el cual podemos darle la misma información. Por ejemplo, evaluación de extensión de la enfermedad, como en este caso, como en este otro caso, para ver el componente invasivo o la extensión de un carcinoma in situ, para poder diferenciar cicatriz versus recidiva, para poder resolver dudas diagnósticas si realmente eso es una simetría sospechosa o no, para ver también si existen algunas otras áreas más allá el área de interés, detectando multicentricidad o multifocalidad,
para poder detectar enfermedad metastásica con primario desconocido, como en este caso, para evaluar las lesiones malignas de bajo grado, para saber si realmente en el marco de un tejido denso alrededor, que es muy difícil de evaluación, existe otra lesión. También tenemos que estar atentos a los falsos positivos, que bueno, realmente el diagnóstico va a ser por exclusión ante una biopsia que dé negativa. Si tenemos una enfermedad diagnóstica positiva, debemos estadificar a la paciente y debemos ofrecer la posibilidad de un método que sea bilateral, pudiendo detectar justamente más allá de la mama ipsilateral, lesiones de sospecha en la mama contralateral. Hay mucho interés creciente también en esta indicación, que era casi resorte exclusivo de la resonancia. Hay algunos trabajos y la investigación nos dará la respuesta si puede ser tan valiosa para monitorear la extensión de la enfermedad luego del tratamiento adyuvante con quimioterapia. Otros casos como estos en los cuales vemos la buena respuesta a lo que fue la lesión inicial, al tratamiento indicado. También en indicaciones que pueden ser no muy tradicionales, como una ginecomastia de presentación no habitual, en la cual aparecía un área de mayor concentración a predominio de un lado, entonces quedaban dudas si realmente correspondía a un mayor desarrollo glandular de un lado. Haciéndole mamografía de la energía con contraste, no realzó nada, por lo que se le interpretó como glándula normal. Y esta indicación de las poblaciones de alto riesgo, creo que si bien siempre hasta el momento está barajado como indicación exclusiva para lo que es la resonancia, ya está figurando en guías que ante la no posibilidad de realizar resonancia se puede considerar la indicación de mamografía doble energía con contraste. E incluso, desde mi perspectiva, creo que es un recurso muy valioso para el diagnóstico de las microcalcificaciones por la imagen de baja energía. Más imágenes que nos ilustran en una paciente que tenía aumento de consistencia en el cuadrante supraexterno de la mama derecha con antecedentes personales, familiares en realidad de cáncer de mama. Vemos que en la mamografía 2D se veía una simetría sospechosa, pero que esto no era todo, porque gracias al uso de la mamografía de la energía con contraste, vimos que tenía lesiones satélites de multifocalidad a la lesión principal, que fueron biopsiadas, todas con diagnóstico de malignidad. ¿Qué pasa con la interpretación o la elección? La realidad es que cada día se le ponen más metas porque por los resultados vemos que no solamente es para las poblaciones de alto riesgo, sino también para las pacientes de riesgo intermedio como las mamas densas, donde puede aumentar la sensibilidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, disminuir los costos y tener en un diagnóstico rápido, en una sola consulta, una información muy valiosa. Este es un caso de nuestra experiencia en la cual la paciente venía con un diagnóstico histológico positivo para malignidad y gracias a la utilización de este método pudimos detectar 2 focos adicionales sospechosos. En este otro caso, una mama densa, muy difícil de evaluar, en la cual vemos que gracias a este método podemos concluir con mucha certeza que la paciente no tiene enfermedad residual. En este caso, también había una sospecha, pero muy difícil de delimitar por lo que era la mama densa. Al hacer mamografía de doble energía con contraste, vemos que ese área de sospecha, con un área de sutil distorsión en el cuadrante supraexterno de la mama derecha, no era lo único que presentaba la paciente, sino que también poseía algunos focos adicionales sospechosos. Todos fueron biopsiados y todos dieron positivo para malignidad. Es de buena práctica cuando uno está empezando a utilizar el método, poder validarlo con su método similar, que en ese caso es la resonancia. Y así se hace. Nosotros hicimos así la experiencia inicial, hay mucha literatura al respecto, viendo la misma o en espejo las mismas lesiones que realzan al material de contraste.
dando la información similar que nosotros queremos pretender ante la utilización del contraste endovenoso. Más casos como este, en el cual nosotros vimos una lesión dominante, que era de sospecha, pero la paciente aparte tenía derrame por pezón, sanguinoliento. Al hacerle mamografía de la energía con contraste, detectamos un realce anormal en la región retroareolar y un realce en la región externa de la misma mama, todo corroborado por resonancia magnética, todo sospechoso de malignidad. La mama que también va a operarse con un diagnóstico de sospecha, es útil que sea estadificada, y así fue con este caso, en el cual tanto por mamografía de doble energía con contraste como por resonancia se pudo dimensionar mejor la lesión de sospecha para tener un mejor planeamiento y una mejor estrategia de tratamiento. Comparándola con otros métodos, la mamografía de doble energía con contraste es superior por su aporte funcional a la mamografía sola y a la mamografía combinada con el ultrasonido. Si la comparamos con la resonancia, la realidad es que la investigación nos está respondiendo que puede ser incluso más específica, con menos falsos positivos. Con otras modalidades diagnósticas comparadas, incluso con medicina nuclear, también muestra mejores resultados. Y un tema no menor a la hora de los sistemas de salud y las consideraciones de poder indicarlos es qué pasa con los análisis de costos, las altas demandas de exámenes complementarios y demás. Bueno, se ha demostrado que este método proporciona información comparable a la resonancia a un costo mucho menor y con mayor disponibilidad. También ha demostrado una mejor precisión diagnóstica, como la que hablábamos recién con los métodos morfológicos, con las salvedades de algunas indicaciones que son propias de la resonancia. El léxico fue una promesa hasta este año que apareció como un agregado de la última edición del BI-RADS 2013. Ya tenemos Lexicon, en el cual el sistema de puntuación incluye una combinación de la evaluación BI-RADS, tanto de los descriptores morfológicos de baja energía, con una adaptación de los descriptores de las características del léxico de resonancia sin cinética para lo que es la parte funcional del realce. Es obligatorio casi tenerlo. Tuvimos la fortuna este año de que haya salido publicado y es de búsqueda libre, se puede encontrar en la página del American College of Radiology, porque de esta forma garantizamos la presentación estructurada de informes, lo que permite la comparación con múltiples estudios en metaanálisis y revisiones sistemáticas. ¿Cómo debería informarse? Bueno, lo primero es poner la indicación, luego describir la técnica, luego describir, que esto también está todo muy enunciado en lo que es el aporte del BI-RADS y la publicación de mamografía con contraste del Lexicon de este año. Es de buena práctica colocar la composición tisular en cuanto a la densidad y luego los hallazgos con los descriptores, tanto morfológicos como funcionales, y también colocar la categorización final y la recomendación. La realidad es que también es de buena práctica indicar si la paciente desarrolló algún efecto adverso al utilizar el contraste endovenoso. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar a considerar o empezar a saber que la mamografía de la energía con contraste es un método que nos puede brindar mucha información? Porque detecta más cánceres, porque disminuye la ansiedad de las pacientes, es más económico que la resonancia, es rápido, de posicionamiento conocido, con un entrenamiento veloz también, y no utiliza gadolínio. En muchos reportes se está comparando la mamografía de doble energía con contraste con la resonancia, como dijimos. En comparación, tiene el potencial de aumentar la especificidad y el valor predictivo positivo. Y de esta forma podríamos ayudar a reducir las biopsias falsos positivos al tiempo que obtiene una sensibilidad comparable a la resonancia. Esta técnica, como decíamos, incluso homologada o comparada con la imagen molecular de la mama, muestra detección similar de las neoplasias malignas, ¿sí? Entonces,
¿cuál sería el rol de este método? Bueno, la utilidad es que puede usarse o debe indicarse junto con la mamografía tradicional. En realidad es mamografía tradicional más estudio funcional para todo lo que es el diagnóstico, el seguimiento, y están muchas investigaciones desarrollando también para lo que es el tamizaje del cáncer de mama. Es un desafío continuo el diagnóstico mamario, tanto para oncólogos como para imagenólogos, como para las otras especialidades del cuidado de, salud, de la salud mamaria. Y entonces es por esto que muchas líneas de investigación están trabajando exhaustivamente en el tema, y hay muchos trials en curso en el cual nos va a dar respuesta a ver si este método cambia la decisión sobre el manejo del paciente, si aporta los mismos resultados para lo que es la evaluación de alto riesgo. De hecho ya están guías, comparado con el protocolo abreviado de resonancia. También hay otro trial en curso, hay otro ensayo que también lo va a comparar con resonancia para lo que es evaluar la efectividad de la quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado. Y hay otro muy interesante en el cual van a reclutar más de 2.500 pacientes, que es el CIMIS, que con apoyo de General Electric y el ACR va a haber dos ramas de estudios en las cuales pacientes con mamas densas entre 40 y 75 años van a comparar. Una proporción de esas mujeres va a realizarse mamografía doble energía con contraste, y también se lo va a comparar con la utilización combinada de tomosíntesis y ecografía para ver si se obtienen iguales o mejores resultados, y de hecho si podemos también prescindir de ecografía. A tener en cuenta que la evaluación axilar muy profunda es una mamografía, no va a llegar a visualizarse. Lo mismo que el plano profundo pectoral, tiene las limitaciones de posicionamiento de la mamografía. Los implantes mamarios, lo que dijimos, por un tema de artefacto médico, no es, artefacto técnico, no es imposible, pero puede ofrecer alguna alteración. Los tumores poco vascularizados no van a ser evidentes, bueno, esto es igual a la resonancia. Y en cuanto al sistema de biopsia, fue presentado en el Congreso de la RCNA del 2019, y de a poquito está teniendo cada vez más adeptos. Obviamente las reacciones adversas conocidas son las reacciones anafilácticas, reacciones alérgicas ligeras, y obviamente el conocimiento médico, el consentimiento informado y medir todos estos factores también hacen a tener una auditoría o una gestión de calidad sobre el método. Los puntos claves, como decíamos, es que está basado en la capacidad de visualizar la neovascularización de una manera similar a la resonancia, está aprobado para uso clínico y se realiza en sistemas comerciales. Están dando resultados significativamente más sensibles y específicos que la mamografía sola, y tiene sensibilidad y especificidad comparable a la resonancia. Se puede integrar de una forma fácil y ágil a la imagen diagnóstica de rutina. Se le da seguimiento al paciente con mayor rapidez, se pueden tomar decisiones también más certeras y más rápidas, y incluso, de nuevo, para indicaciones que hasta el día de hoy eran de resorte exclusivo de la resonancia, y dando, y que es un tema no menor para mi perspectiva, una respuesta o una solución para aquellas pacientes que no pueden, por alguna limitación, realizarse el estudio funcional de resonancia. En cuanto a la biopsia, como les dije, fue presentado en la RCNA del 2019. Contamos con dos habilidades: la visualización de lo que es la vascularización, y también tenemos la guía de la baja energía de una mamografía convencional. Se pueden utilizar puntos de referencia anatómicos, y también obviamente pueden ser biopsiados bajo otro método si así se prefiere. La realidad es que, pudiendo ver la vascularización de la lesión, es un enfoque más novedoso y que tiene el potencial de ser una alternativa más económica y más rápida a la biopsia guiada por resonancia para hallazgos sospechosos solo observados por estos métodos. Esto es un flyer ilustrativo en el cual se ve cómo se realiza la biopsia de una lesión guiada por mamografía doble energía con contraste.
Y la realidad es que todo esto nos da respuesta a poder tener de una forma más específica la biopsia de aquellas lesiones que a veces resultan muy dificultosas, porque lo que es más habitual es que cuando las vemos por los métodos funcionales, ya sea resonancia o mamografía de la energía con contraste, las vamos a buscar por ecografía, para ver si con la ecografía dirigida por ese método lo podemos encontrar. Muchas veces esto sucede, hasta en un 80% de los casos, pero otras veces no. Entonces, de esta forma, pudiéndolos biopsiar bajo este método, nos aseguramos poder francamente y específicamente llegar a esa lesión. Desde la perspectiva de la paciente, es un examen de detección mucho más ágil, en el cual obviamos mucho tiempo y en un solo día podemos darle la solución o el diagnóstico completo, ¿sí? Obviamos pasos, no tenemos que recitar a la paciente para hacer más incidencias adicionales o ecografía dirigida. En un solo día, en una sola visita, podrías llegar a tener un diagnóstico concluyente de buena calidad. Las implicancias de valor económico, por todo lo que estuvimos planteando, son bastante evidentes, reducen tiempos, reducen lo que es el entrenamiento, reducen lo que son los costos de el centro para poder proveer resonancia con lo que implica la manutención, las bobinas dedicadas y también profesionales que no es fácil encontrar profesionales entrenados en lo que es resonancia mamaria con contraste. Por todo esto, también es de gran interés y sin confrontar, creemos que la herramienta adicional de mamografía doble energía con contraste es algo muy accesible. En Estados Unidos, el 50% de los usuarios de mamografía doble energía con contraste son expertos en resonancia y vienen usando resonancia hace muchos años y la han incorporado en sus centros sin dejar de hacer resonancia, ¿sí? Porque es un examen de alta sensibilidad y alta especificidad de inmediata respuesta, gestiona la resolución de casos complejos dentro de los 7 minutos, es menos costoso que la resonancia, es apta para pacientes claustrofóbicas, abre la disponibilidad de resonancia para aquellos estudios que solo podrían ser evaluados por este método, como por ejemplo una lesión muy profunda o una lesión difícilmente tomada al posicionamiento mamográfico, y también lo que hablábamos antes, la capacitación y el mantenimiento es más fácil y más económico que la resonancia mamaria. Aporta más confianza en situaciones que de otra manera no se podrían haber manejado. ¿Cuál es el presente? Es lo que estamos evidenciando de los resultados de las investigaciones. Cada vez hay interés más creciente en el método basado en las publicaciones que demuestran su potencial con pacientes oncológicas diagnosticadas y con pacientes de riesgo intermedio y alto. Las investigaciones están considerando cada vez más la posibilidad de detectar el cáncer con mayor rapidez, incluso en las poblaciones de bajo riesgo, mejorando además la experiencia de las pacientes. El futuro es tener equipos con menor radiación y contraste, combinarlo con otras modalidades, incluso con tomosíntesis, y sustituir la resonancia en los casos que sea contraindicada o inaccesible. De mi parte, les agradezco mucho la oportunidad de poder un año más participar en estos ciclos de actualización y capacitación médica continua. Muchas gracias.